y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Romanos 12:2. Amén. Palabra de Dios. Apostles' Creed, credo de los apóstoles. Va a aparecer aquí en pantalla. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen y padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, desde donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Bien, ahora vamos a cantar un bello himno llamado Cuán grande es Él, que también va a estar proyectado en la pantalla. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén, gloria a Dios. Ahora vamos a hacer la oración representativa, representative prayer.
Padre, te damos gracias por permitirnos estar aquí en este momento y darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza que solo tú mereces. Padre, gracias por habernos sacado de la ignorancia espiritual y saber que tú eres el creador del cielo, de la tierra, que eres eterno, Padre, y que todo está bajo tu control. Gracias por dejarnos saber que nos creaste a tu imagen y semejanza, que tú pusiste aliento de vida en nosotros, Padre, y nos has permitido regresar a ti solo a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque en Jesús ya has perdonado todos nuestros pecados, del pasado, del presente y del futuro. Gracias por habernos revelado que nuestra misión en esta tierra es predicar que Jesús es el Cristo. Y también te agradecemos por dejarnos saber que dentro de esa gran misión ya están todas las cosas que necesitamos en este mundo físico. Gracias por dejarnos saber que solo en Cristo, cuando cerremos los ojos por última vez, estaremos contigo por toda la eternidad. Bendícenos, guíanos y fortalécenos con el Espíritu Santo para predicar y también recibir tu palabra en este día. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El título de hoy se llama Concéntrate en el Evangelio. Lo conseguimos en Éxodo capítulo 4, versículos del 19 al 26. Éxodo capítulo 4, versículos del 19 al 26. Leo. También está proyectado en la pantalla. Y el Señor dijo a Moisés en Madián: Ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un asno y volvió a la tierra de Egipto. Moisés tomó también la vara de Dios en su mano. Y el Señor dijo a Moisés: Cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no deje ir al pueblo. Entonces dirás a Faraón: Así dice el Señor: Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho: deja ir a mi hijo para que me sirva. Pero te has negado a dejarlo ir. Por tanto, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Y aconteció que en una posada, en el camino, el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Pero Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y le dijo: Ciertamente tú eres para mí un esposo de sangre. Y entonces Dios lo dejó, pues ella había dicho: eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Palabra de Dios. Amén. En este pasaje del día de hoy, vemos que en realidad Dios ya tiene todas las cosas preparadas y que no se trataba de la fuerza que pudiese tener el faraón, de la fuerza militar, de la fuerza económica, del respaldo espiritual demoníaco que tenía el faraón, sino se trataba si Moisés iba o no a tener fe en las cosas que Dios le estaba revelando. Durante todo el libro de Éxodo vemos que hay una batalla y que esa batalla no es la que se libra con nuestros ojos físicos, sino es la que pasa en el mundo espiritual, como lo revela la palabra de Dios. En el pasaje de hoy vamos a seguir explorando esa batalla de Moisés, los acontecimientos previos a la liberación del pueblo de Israel de las manos de Egipto, cómo Dios obró en un hombre como Moisés, que para nada era perfecto, que tenía errores como los tenemos hoy nosotros, pero que en determinados momentos tuvo que poner su fe, toda su fe en Dios, y Dios le respondió. ¿Dónde estaba puesta la fe de Moisés? Vemos que si vemos todo el libro de Éxodo, nos damos cuenta que seguramente fue muy difícil para Moisés salir de todo lo que ya estaba grabado en él. ¿Por qué? Porque durante 40 años vivió como un miembro del palacio. Era hijo de la hija del faraón. Y a los ojos de los mismos egipcios no era de sangre pura, porque ellos sabían
que Moisés era un niño hebreo. Y dentro del campamento de los hebreos tampoco lo veían como una persona de sangre pura, porque por fuera era un egipcio y participaba en toda la idolatría, vivía dentro del palacio del faraón. Entonces vemos que era muy difícil para Moisés, seguramente lo fue, haber salido de todo eso y poner su fe en Dios. Y vemos que ese proceso de transformación de Moisés, de verdad que fue muy largo y fue muy complicado, porque vemos que Moisés antes, durante y después de hacer esa tarea, esa gran comisión que le dio el Señor de sacar al pueblo de Israel, estaba en dudas constantemente, como lo vemos en el pasaje de hoy, luego de los acontecimientos de la zarza ardiente, donde Dios le reveló todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a pasar. Le dijo que que Moisés tenía que regresar a Egipto y tenía que decirle al faraón que dejara ir al pueblo de Israel a que adorara a Dios. Y Dios le dijo, y el faraón te va a decir que no, porque yo voy a tocar su corazón para que te diga que no. ¿Qué quiere decir eso? Que ya todo estaba escrito. No se trataba si las cosas iban a pasar o no, era que iban a pasar, pero que lo que se necesitaba en ese momento es que Moisés tuviera la fe. Y eso es uno de los puntos más importantes que vamos a ver en el día de hoy. Dios, a lo largo de la Biblia, estipuló muchas promesas, presentó muchas promesas en los diferentes libros de la Biblia y todas se han ido cumpliendo sin falta. Vemos que en el caso de la venida de Jesús de Nazaret, del Cristo, ya eso estaba en diferentes libros de la Biblia. De hecho, se describe hasta la manera en que Jesús iba a morir en la cruz, que sus muñecas iban a ser perforadas por clavos de acero y que iba a ser molido por nuestros pecados. Asimismo, las promesas y todas las cosas que Dios anticipaba iban a suceder, más allá de si Moisés las iba a creer o no. Dios, por su soberanía y su amor infinito, decidió que lo hiciera Moisés y tenerle una paciencia que solamente la puede tener Dios con nosotros los seres humanos. Vemos también que Dios trabaja en el reino espiritual, obviamente, pero también en el mundo físico y de unas maneras que son muy claras de ver. Pero sin embargo, lo que tenemos grabado en nosotros, los miedos, las limitaciones, hace que no queramos ver esas cosas. Dios le dijo, Dios lo llamó diciendo, regresa a Egipto, que los que te querían matar ya han muerto. Pero Moisés seguía teniendo miedo y le seguía poniendo excusas. Y entonces ahí vemos que Dios quiere liberarnos, Dios quiere ayudarnos a salir de nuestros límites, pero esos miedos que tenemos arraigados de toda la vida siempre nos frenan. Porque si tenemos la fe en nuestras propias capacidades, en nuestra disciplina, en cuánto nos podemos desarrollar, siguiendo en estos tiempos modernos todas esas charlas sobre la autodisciplina y la autosuperación, si nos aferramos a eso, es una fórmula para el fracaso, porque el ser humano sin Dios no es nada. El ser humano ha tratado de llegar hasta las alturas y ser Dios. Y eso lo vemos en los acontecimientos como la Torre de Babel, donde el hombre dijo, construyamos una torre, lleguemos hasta el cielo, hagámonos un nombre. Y Dios derribó esa torre. Y no solo en el reino, en este reino físico de los seres humanos. ¿Por qué cayó Satanás? ¿Por qué fue expulsado del cielo? Dios lo creó como un ángel casi perfecto. Tanto así que él quiso tomar el lugar de Dios. Y por eso Dios lo expulsó junto con un tercio de los ángeles del cielo. Entonces vemos que el ego, todas esas cosas que tenemos grabadas, siempre intentan ir en contra de rendirle culto a Dios y tener presente que Dios es el creador, que nosotros somos su creación y que todo el poder está bajo su soberanía. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros como cristianos estamos llamados
a vivir por fe, pero no de una manera ingenua. Nosotros tenemos que saber que Dios obra tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico. Dios abre las puertas que nosotros ni siquiera podemos pensar, que podemos imaginar. Dios toca los corazones de los hombres. Lo vemos aquí precisamente en los versículos que estamos estudiando hoy. Dios ya había dicho que él iba a tocar el corazón del faraón, que lo iba a endurecer para no permitir que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Entonces no se trata si Dios cumple o no cumple sus promesas. No se trata si de pensar si Dios quiere lo mejor para nosotros o no. Se trata de si tenemos fe en sus promesas o no. Entonces, como Moisés, a pesar de nuestras propias limitaciones, debemos tirar todo eso y confiar en Dios y caminar en la senda que Él nos marca. El segundo punto es esa batalla que Moisés no podía ver. Nuestro verdadero enemigo no son las circunstancias, no son los problemas como tal, no es la economía. La Biblia nos enseña, la Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña que todos los problemas del ser humano derivan de uno solo, de un problema fundamental, que es la separación del hombre de Dios. Todos nosotros somos descendientes de Adán y Eva. En estos tiempos modernos, algunas personas escuchan eso y dicen, pero esos son cuentos de niños. Eso no es así. Nosotros creemos en teorías científicas de dónde viene el ser humano, quién es el ser humano. Pero no, si seguimos la palabra de Dios, ¿qué es lo que tenemos que seguir? Vemos que el hombre fue creado a imagen de Dios y que todo era perfecto, que todo era bueno en gran manera. Dios le había entregado al hombre potestad, poder sobre la tierra, pero en un momento el hombre cayó. ¿De qué manera? Comió del fruto del árbol que Dios le prohibió y en ese momento se rompió el pacto. Ya el hombre no podía vivir esa vida perfecta porque había desobedecido a Dios. Dentro de su ego, Satanás engañó al hombre, engañó a Eva específicamente, y le dijo que si comía de ese fruto se le abrirían los ojos y llegarían a ser como Dios. Entonces vemos que por un lado fue, sí, la mentira de Satanás, la manipulación de Satanás, pero por otro lado vemos que esa semilla de orgullo, esa semilla de ego ya estaba en el corazón de Adán y de Eva, porque de lo contrario ni siquiera le hubiesen prestado atención a eso que Satanás, a esa mentira que Satanás les estaba poniendo. Entonces vemos que desde esa caída nosotros estamos encadenados a las tinieblas porque se rompió el pacto con Dios. Y es algo que todos los seres humanos sufrimos. Algunos hacemos un muy buen esfuerzo en no mostrar que estamos mal espiritualmente, mentalmente, pero todas esas cosas salen en cierto momento. Y entonces aquí vemos que Moisés, igual que todos los hombres, él estaba luchando su batalla espiritual contra sus propios miedos, contra sus propias limitaciones. ¿Quién en su sano juicio está tranquilo si le dicen el día de mañana tienes que ir a presentarte ante el presidente o el rey de tal país y decirle que haga algo que claramente va en contra de los intereses de ese país? Es algo que no nos cabe en la cabeza, es algo para lo que hay que tener mucha fe. Y esa era la batalla espiritual que estaba teniendo Moisés. Efesios capítulo 6, versículo 12 nos dice precisamente esto, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Palabra de Dios. Todas las cosas que nosotros vemos en este mundo físico son repercusiones de todo lo que están pasando en el mundo espiritual. Y eso es algo que Moisés le costaba entender. Moisés pensaba que el problema era Faraón, pero no era Faraón. Dios ya había preparado el campo de una manera tan clara que cuesta creer que Moisés no quería avanzar. Es decir, se le apareció en una zarza ardiente, una zarza que no se consumía. Antes de comisionar a Moisés para que fuera a Egipto, le reveló esos dos
Esos dos milagros frente a él. Primero le dijo, toma esa vara, tírala en el piso la vara, se convirtió en una serpiente, luego la volvió a tomar por la cola, se convirtió en una vara común y corriente nuevamente, y luego, no conforme con eso, Dios le dijo, ahora mete tu brazo dentro de tu seno, y le dijo, ahora saca la mano, y Moisés tenía la mano blanca, llena de lepra, y Moisés le dijo, ok, Dios le dijo, ahora mete la mano de nuevo en tu seno, y cuando la sacó ya estaba sana nuevamente. Aún viendo todas esas cosas, Moisés dudaba. Pero Dios, dentro de su soberanía, es el que decide a quién quiere usar. No, Dios no usa a esos que se creen fuertes, a esos que se creen perfectos, a esos que se creen que tienen más disciplina que nadie. Dios usa porque Dios usa a las personas cuando Él ve sus corazones. Entonces, de este punto que nos queda claro, que no tenemos que pelear en realidad contra las personas o las circunstancias físicas. La primera batalla que hay que luchar es la batalla espiritual. Y esa batalla se lucha en oración, en concentración. No porque lo diga tal o cual pastor, no porque sea una moda, sino porque es lo que dice la palabra de Dios. Estad en oración en todo momento. Esto tampoco significa que tenemos que llevarlo a los extremos, en donde nos desprendemos de esta vida física, porque si Dios nos dio este cuerpo físico, para algo es, porque tenemos que hacer algo en este cuerpo físico, tenemos que trabajar, tenemos que ocuparnos de nuestras familias, tenemos otro tipo de responsabilidades, pero nunca debemos olvidar cuál es nuestra identidad, que somos hijos de Dios y que nuestra misión es predicar el Evangelio, no solo con nuestra boca, sino también con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir. Y tampoco se trata de actuar, se trata de vivir en concentración. Dentro de eso, Dios, el Espíritu Santo, nos va a dirigir en todas las cosas de nuestra vida. En el punto número 3, viendo este pasaje, nos damos cuenta que Dios preparó primero a Moisés antes de enfrentar a Faraón. Y la idea central aquí es de nuevo la batalla espiritual. Y una cosa que debemos tomar en cuenta es que esa batalla espiritual, de hecho, no es una batalla, son varias batallas. Porque si vemos el libro de Éxodo, vemos que Moisés dudó de principio a fin, desde que Dios se le apareció en la zarza ardiente hasta que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Eso nos muestra que Dios obra en nosotros aunque sabe que somos imperfectos, aunque sabe que siempre tenemos dudas. Dios en su soberanía, aún así nos muestra su amor y decide actuar en nosotros. Recordemos que, y esto adelantándonos a los acontecimientos, Moisés no entró a la tierra prometida. Moisés fue escogido por Dios para liberar al pueblo, a su pueblo Israel, de Egipto. Pero por desobediencia, Moisés no entró a la tierra prometida. Y eso no fue una sorpresa para Dios. Dios puede ver el futuro, obviamente el pasado, el presente. Él sabía que eso iba a pasar y aún así escogió a Moisés, lo bendijo para que fuese la persona, el libertador, el que sacara con el poder que Dios le daba a su pueblo de Israel. Entonces vemos que Dios preparó a Moisés para que cumpliera su tarea. ¿Cómo lo preparó? Estábamos viendo en estos pasajes que en un momento Dios se molestó con Moisés, porque Moisés no quería terminar de tomar el pacto. Y en ese momento, como dice la palabra, casi lo mata. Allí intervino su esposa Séfora. Y eso nos habla de las personas con las que nos rodeamos. Si hubiese sido una mujer quizás egoísta, poco creyente, al ver esta situación, no sabemos, no podemos imaginarnos, porque la Biblia no lo describe, de qué forma Dios se manifestó en esa situación. Pero Séfora pudo haber huido. Habrá dicho, yo no quiero saber nada de estas batallas espirituales y de cargar en los hombros de nuestra familia la liberación del pueblo de Israel a manos de Egipto. Ella pudo haber huido, tomar a su hijo y huido. Pero ella tuvo la valentía de seguir o de hacer lo que era correcto en ese momento, que fue intervenir por su marido. Y como lo vemos en la palabra de Dios, ella circuncidó a su hijo y puso la sangre en los pies de Moisés y Dios lo dejó, lo perdonó. Entonces eso nos habla de que también Dios pone a nuestro alrededor a esas personas que nos ayudan en las misiones que Él nos da.
Porque de nuevo, Dios nos da la comisión de ir y predicar el Evangelio, de cumplir las tareas que Él nos da. Son varias tareas, pero hay una principal, que es la predicación del Evangelio. Dios nos da esas misiones y Dios nos da a las personas en las cuales apoyarnos. Por eso, cada encuentro que tenemos, cada vez que conocemos a una persona, debemos estar siempre recordando cuál es nuestra identidad, que somos evangelistas, y ver todo desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué Dios me está dando este encuentro? ¿Por qué Dios está moviendo las cosas de esta manera? Es imposible para el ser humano adivinar o pretender adivinar lo que Dios está haciendo. Pero debemos tener presente que hay cosas que se están moviendo en el mundo espiritual, que Dios quiere que nos acerquemos a Él, que tengamos fe, y que Satanás quiere todo lo contrario. Que Dios nos llama, que nos fortalezcamos en Él, en oración, que conozcamos a Dios a través de Jesucristo con la palabra, siempre en la mano. Entonces, así como Dios preparó a Moisés, así Él quiere prepararnos a nosotros. Y todas esas dificultades que tenemos en la vida, aunque en el momento que las estamos enfrentando parecen castigos, la palabra de Dios también nos dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, para los que son llamados según su propósito. Dios puede transformar todas las cosas negativas, por más negativas que sean, en positivas, porque nos abre la mente. Quizás se bloquean situaciones que al tiempo vemos que eso era lo que tenía que pasar, por nuestro propio beneficio, pero en el momento, por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos, lo vemos casi como una maldición. Pero Dios, dentro de su poder, puede transformar hasta lo peor en las bendiciones más bellas de nuestra vida. Lo peor que ha hecho la humanidad en su vida fue precisamente crucificar a Dios encarnado, a nuestro Señor Jesucristo. Y Dios transformó esa afrenta, la afrenta más grande de la historia de la humanidad, en la bendición más grande de la historia de la humanidad. Porque si eso no hubiese pasado, si Cristo no hubiese sido sacrificado por nosotros, aún estaríamos esclavizados a Satanás y a las tinieblas. Entonces tenemos que conocer a Cristo de acuerdo a la palabra. Galatas capítulo 1, versículo 8 nos dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir que le caiga una maldición. Hay un solo evangelio, hay un solo Cristo, hay un solo Dios. Fuera de eso, todo le pertenece a Satanás y a los demonios. Quizás suena un poco seco, si se quiere, un poco contrario a todo lo que es la ideología de estos tiempos, pero eso es lo que nos muestra la palabra. Y nosotros como cristianos, luego de entender quién es Jesucristo, tenemos que compartir la palabra de acuerdo a lo que aparece en la Biblia. Entonces, que sepamos que Dios obra en nosotros, que Dios nos ama más de lo que nosotros nos amamos a nosotros mismos y que Él nos va a usar. Pero para eso es necesario que primero tengamos la fe. ¿Cómo tenemos fe? La palabra dice que escuchando la palabra. Dios dice que siempre repitamos la palabra, que la compartamos con nuestros hijos, que meditemos en la palabra. La oración. La oración rompe el poder de las tinieblas porque es esa conexión, es esa antena espiritual que tenemos con Dios. Entonces, que esta semana podamos repasar este mensaje, confirmar cuál es nuestra identidad y ver que así como Dios usó a Moisés en su momento, siendo una persona imperfecta, así también quiere usarnos a nosotros. Pero el primer paso es tener fe. Y Dios para eso nos da herramientas, nos da su palabra, nos da la oración. Y Él también pone alrededor de nosotros a esas personas que nos ayudan en ese camino de fe. Así como la esposa de Moisés, Séfora, lo ayudó en ese momento. Vamos a hacer una oración. Vamos a cantar un bello himno que se llama Su gracia es mayor. Mis pecados decidí olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error.
Amén, gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Closing prayer. Padre, te damos gracias por habernos permitido en este momento escuchar tu palabra, guardarla en nuestros corazones, Padre, y saber que así como usaste a Moisés, también quieres usarnos a nosotros, que somos personas imperfectas, débiles, que tenemos limitaciones. Tú sabes todo eso, Padre, porque tú sabes todas las cosas. Y aún así nos has regalado esta bendición de la salvación eterna en nuestro Señor Jesucristo. Gracias por dejarnos saber que tú nos llamas solamente a recibirle en nuestros corazones, Padre, y a disfrutar de que todas las cosas que necesitamos en el mundo vienen luego que nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por dejarnos saber que nos quieres usar así como usaste a Moisés, Padre, y que con la oración todas las tinieblas son quebrantadas y que nada en el mundo detendrá tu evangelio. Gracias por dejarnos saber que la verdadera batalla no es la batalla contra las personas, contra las ideas, contra todo lo que vemos con nuestros ojos físicos, pero es la batalla en el mundo espiritual, y que solo a través de la oración y la concentración en Dios, según su santa palabra, es que podemos ver cómo tú quebrantas el poder de la oscuridad en nuestras vidas. Que el mensaje de hoy llegue a las mentes y a los corazones de los aquí presentes y de todas las personas que escucharán este mensaje a lo largo de la semana. Fortalécenos en esta semana, Padre, para que no se nos olvide quiénes somos, que somos tus hijos y que nuestra misión es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oramos por nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga.